Hubo un periodo de mi vida donde yo era, sin saberlo, mi peor obstáculo. No el mercado, no las circunstancias, no la falta de recursos ni de oportunidades. Yo, específicamente, lo que creía sobre mí mismo. No lo veía así en ese momento. Desde adentro se sentía como análisis objetivo, como lucidez, como honestidad conmigo mismo. Pero había una diferencia entre lo que llamaba honestidad y lo que en realidad era una colección de creencias instaladas que yo defendía como si fueran hechos, cuando en realidad eran interpretaciones antiguas sobre quién era y hasta dónde podía llegar. Y mientras las defendí, viví dentro de ellas. Recuerdo con bastante claridad el tipo de conversaciones que tenía conmigo mismo en ese periodo. Cuando llegaba una oportunidad que me interesaba, la primera respuesta interna nunca era entusiasmo, era una especie de auditoría rápida. ¿Tengo lo que se necesita para esto? ¿No es demasiado pronto? ¿No hay personas más preparadas que yo para esto? Y casi siempre esa auditoría concluía que había razones suficientes para esperar, para prepararme más, para no arriesgarme todavía. Lo interesante, visto desde ahora, es que esas razones siempre sonaban razonables. Nunca sonaban a miedo, sonaban a prudencia, a madurez, a ser realista. Pero había algo que no me preguntaba en esa auditoría. No me preguntaba de dónde venían esas conclusiones. Nunca cuestioné el jurado, solo acepté el veredicto. Y el veredicto, repetido suficientes veces, se volvió identidad. No soy de los que llegan a esos lugares, no todavía, no con lo que tengo ahora. Llegué a un punto donde esa frase no requerían ser pensadas conscientemente, operaban solas. Antes de que yo pudiera evaluar una oportunidad, ya había una respuesta automática disponible. Y esa respuesta casi siempre era alguna variación de todavía no. Lo que me sacó de eso no fue un momento dramático, no fue una conversación que me cambió la vida. Fue algo mucho más silencioso y mucho más incómodo. Fue darme cuenta, en una situación muy específica, de que lo que yo llamaba evaluación objetiva era en realidad una profecía que yo mismo cumplía. No llegaba a ciertos lugares no porque no pudiera, sino porque nunca lo intentaba con la misma convicción con que intentaba otras cosas. Y no lo intentaba así porque en el fondo no creía que era para mí. Y esa creencia que nunca había elegido conscientemente llevaba años tomando decisiones por mí. Henry Ford dijo algo que parece simple hasta que lo aplicas en tu propia vida. Si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también. No es optimismo vacío, es una descripción bastante precisa de cómo funciona la mente cuando opera desde creencias limitantes. Lo que crees sobre ti mismo no solo afecta cómo te sientes, afecta qué intentas, con cuánta energía lo intentas, cuánto tiempo le das antes de concluir que no funciona, cómo interpretas los obstáculos que encuentras en el camino. Dos personas con el mismo talento y las mismas oportunidades, pero con creencias distintas sobre sí mismas, van a tener experiencias completamente diferentes. No porque el mundo las trate diferentes, sino porque ellas se mueven diferentes dentro del mismo mundo. Hay algo en Proverbios 23:7 que lleva siglos describiendo esto desde otro ángulo. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. No lo que dice que es, no lo que aspira a ser, lo que piensa en el centro que es. Eso no es determinismo, es una invitación, porque si lo piensas en el centro determina lo que eres en la práctica. Entonces, cambiar lo que piensas en el centro es la intervención más poderosa que existe. No cambiar las circunstancias, no cambiar el entorno, cambiar lo que crees. Y eso, aunque suene abstracto, tiene aplicaciones muy concretas en decisiones muy cotidianas. Lo que me ayudó a mí y que desde entonces hago cuando noto que una creencia está operando en automático es esto. Cuando llega una oportunidad o una decisión importante y siento la respuesta automática de todavía no o no es para mí, me detengo y hago una sola pregunta. ¿Esto lo estoy pensando yo hoy con la información y la experiencia que tengo ahora? ¿O lo está pensando una versión de mí de hace 5 años que todavía no había vivido lo que he vivido? Esa pregunta no siempre cambia la respuesta. A veces la prudencia es genuina,
pero si me obliga a verificar de dónde viene el veredicto antes de ejecutarlo. Si encuentras que hay una creencia sobre ti mismo que lleva tiempo operando sin que la hayas cuestionado, esa es la que vale la pena escribir hoy. Solo escribirla, sin presión de resolverla, porque lo que se nombra se puede revisar. Lo que permanece invisible sigue gobernando. Hay algo que me parece importante decir sobre cambiar lo que crees de ti mismo. No es un proceso de convencerte de que eres mejor de lo que eres. No es afirmaciones frente al espejo ni pensamientos positivos aplicado con fuerza. Es algo más honesto y más exigente que eso. Es revisar con la misma rigurosidad con la que revisarías cualquier otra afirmación importante si lo crees sobre ti mismo tiene evidencia actual que lo sostenga. O si es una conclusión vieja que tomaste en un contexto que ya no existe, con información que ya no es completa, sobre una persona que ya no eres del todo. El periodo que describí al inicio de este episodio terminó, no de golpe, sino en el proceso lento de ir cuestionando creencias una por una cada vez que las notaba operar. Algunas las verifiqué y resultaron ciertas. Había cosas en las que genuinamente necesitaba crecer. Eso es información útil. Otras, las más costosas, resultaron ser artefactos, residuos de momentos que ya habían pasado, conclusiones que alguien más había sembrado y que yo había cultivado durante años sin darme cuenta. Soltar esas fue lo que más espacio abrió. No para ser alguien diferente, sino para ser más completamente quien ya era. Lo que crees de ti mismo no es un hecho. Es una hipótesis que llevas tiempo sin verificar. Esta semana cuestiona al menos una. Esto fue 7 minutos para crecer. Mañana seguimos.